Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este domingo 12 de noviembre. Es una alegría siempre poder saludarles y compartir con ustedes el Evangelio. La Iglesia nos va ofreciendo a todos el Evangelio para que sea siempre nuestra fuerza, nuestra inspiración. Cuando el Evangelio se escucha con docilidad, la fe crece, la fe se fortalece y nos viene una vez más las enseñanzas de Cristo para que nosotros las vivamos, cada uno en las diferentes circunstancias en las que se encuentra. Hoy el Evangelio está tomado del capítulo 25 de San Mateo, de los versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hagamos un espacio en este día, en esta jornada, para que el Evangelio lo vayamos meditando y nos sintamos también nosotros interpelados en esta parábola para responder de la mejor manera al Señor que viene a nuestro encuentro, como esas jóvenes que sí fueron previsoras, que su frasco de aceite estuvo siempre de reserva para los momentos de dificultad. Nos acompaña para comentar el Evangelio de este día don Mario Alfaro. Queridos hermanos, quédense con nosotros y regresamos en breve. Creo que es el 25 de noviembre que está esa jornada de la juventud en El Salvador. No se queden en sus casas, vayan, muévanse. Porque si un joven no se mueve, se oxida. Y es muy triste ver un joven oxidado. Anímense y vayan. Chao. Joven, ¿estás listo para vivir la Jornada Nacional de la Juventud? Te esperamos este próximo sábado 25 de noviembre en el Centro Histórico de la ciudad de Santa Ana, de 1 de la tarde a 9 de la noche. Habrá feria vocacional, Feria del Perdón, Santa Eucaristía, adoración eucarística, conciertos, testimonios y muchas sorpresas más. Alegres en la esperanza, María nos acompaña en el camino. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros. Hoy es el domingo en el que nosotros vamos leyendo ese pasaje del Evangelio de San Mateo. Jesús enseña a través de parábolas. Eso lo hemos leído a lo largo del Evangelio. Y al final vienen unas parábolas que son especiales, extraordinario,
por su llamada de atención a los discípulos a estar despiertos, a estar vigilantes. Para comentar este texto del Evangelio, hoy nos acompaña don Mario Alfaro. Muy buenos días, don Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto siempre estar con ustedes desde muy temprano para meditar el Evangelio de hoy e iluminar nuestras vidas cotidianas. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola que Jesús dice 10 jóvenes. 10 jóvenes que salen al encuentro del esposo e inmediatamente viene una característica que las diferencia. 5 eran descuidadas y 5 son previsoras. Y ya aquí Jesús nos va mostrando cómo las cualidades que tiene una persona pues van marcando su vida, van marcando su caminar y van decidiendo también pues podríamos decir el destino eterno de lo que implica el sentido profundo de esta parábola. 5 de estas jóvenes no fueron capaces de prever algo más por si acaso el esposo tardaba. Como no, Padre Simeón, es interesante que estamos llegando al final del año litúrgico y todos sabemos, amigos y amigas, que a través de todo el año litúrgico nuestra iglesia pues nos invita a meditar la vida de Cristo Jesús, el modelo de vida que Él nos ha dejado y nos va dando pautas de conducta para ese seguimiento de Jesús con criterios que trascienden pues el criterio del mundo. Y siempre Jesús va ocupando parábolas para que nosotros podamos comprender más fácilmente ese mensaje que a través de toda su vida pública nos transmitió, invitándonos, por supuesto, pues, a edificar ese reino de Dios al que todos estamos llamados. Hoy nos recuerda, y es interesante, decíamos pues que es el final del año litúrgico, como que nos está haciendo un llamado a que estemos siempre preparados. Hoy es prácticamente, Padre Simeón, es la invitación central. Claro, de esto vamos a ir meditando otros aspectos, pero lo que el Señor hoy nos está invitando es a estar siempre preparados. San Mateo es el evangelio que hemos venido escuchando a lo largo de este año, domingo tras domingo. Y quien lo ha ido tomando en sus manos se ha dado cuenta de la riqueza que contiene este evangelio. Y la liturgia nos presenta para estos últimos domingos el capítulo 25. Así que si alguno no lo ha leído, puede ser una ocasión muy oportuna para que vayamos Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Hoy leemos los primeros 13 versículos, así vamos a continuar en los siguientes domingos, pero aquí está la enseñanza de Jesús, previo a la pasión, porque luego viene ya el desenlace de los acontecimientos de la pasión de nuestro Señor. Antes de eso, el Evangelio de San Mateo recoge aquellas advertencias, enseñanzas, para que sus discípulos estén siempre vigilando, para que el corazón del discípulo no se duerma, no sea descuidado. Más bien es la invitación a renovar la expectativa de esperar al esposo que viene. La parábola es 5 jóvenes que van a recibir al esposo, pero sus lámparas no llevaban más aceite para poder llenarla de nuevo la lámpara por si acaso el esposo tardaba. Y Jesús fija la atención, nos llama la atención para que nosotros veamos cómo esas pequeñas descuidos, podríamos decir descuidos, son los que al final impidieron poder vivir la fiesta con el esposo. Claro, Padre Simeón, y no queda duda pues que el Evangelio de hoy se refiere a esa segunda venida de Jesús, ¿verdad? A la que todos debemos estar vigilantes y preparados. Es decir, pues se nos propone siempre estar en gracia de Dios. Por eso no podemos descuidarnos, como nos decía el Padre Simeón, ni enfriarnos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces en nuestro caminar cristiano nos suele pasar un poco de cansancio, un poco de frialdad, pero
el mensaje de hoy pues nos invita a mantenernos vigilantes. Y claro, nuestra iglesia en este sentido nos da las herramientas, ¿verdad?, para que no nos descuidemos. Oración, sacramentos, caridad cristiana, son parte de esas pautas que Cristo Jesús nos enseñó, Padre, para que siempre estemos preparados. Y eso es lo que la liturgia de la iglesia nos lo va recordando. Y en este domingo de un modo especial, 5 jóvenes que pueden representar la vida de cualquier cristiano. Un cristiano o está con su corazón preparado, caminando en la fe, dispuesto al encuentro del Señor, o bien un cristiano puede dormirse, a lo mejor puede venir aquella actitud como de somnolencia espiritual, de acomodarse y no seguir esperando la venida de su Señor. Vamos a hacer una pausa y al volver continuamos meditando el Evangelio de este día. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran rifa anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros. El domingo la Iglesia nos invita a renovar nuestra fuerza espiritual, nuestro caminar en la fe, inspirados en la palabra de Dios, de tal manera que la palabra sea viva para nosotros. La escuchamos, nos hace meditar y también nos lleva a tomar decisiones para renovar nuestro camino de vida cristiana. Jesús nos cuenta la parábola de 5 jóvenes que salen. 10 jóvenes salen al encuentro del esposo. 5 eran descuidadas y 5 fueron previsoras. Fueron las 10 al encuentro del esposo, tardó el esposo, se durmieron, pero a la medianoche llegó finalmente el esposo. Y aquí viene un momento como de crisis en aquellas jóvenes que habían ido a esperar al esposo cuando se dan cuenta de que el aceite que llevaban en sus lámparas se les estaba terminando o se les había acabado y ya no podían en aquel momento encender sus lámparas. Por lo tanto, estaban a oscuras, estaban en tinieblas. No podían ir a la fiesta que significaba ir al encuentro del esposo. Y viene un poco la crisis. ¿Qué hacemos? Las que tenían aceite tenían para sus lámparas y las descuidadas en aquel último momento quieren pedirle un poco de aceite para que sus lámparas estén encendidas, pero se hace tarde y le dicen las otras jóvenes, mejor vayan ustedes a buscarlos y cómprenlas. Pero cuando van de camino resulta que les agarró la tarde. Llegó el esposo y no pudieron entrar a la fiesta para la que tanto se habían preparado. ¿Cuántas aplicaciones, Padre Simeón, pues podemos hacer en esta reflexión, ¿verdad? Porque hay casos de casos, ¿verdad? Estas 5 descuidadas y las 5 prevenidas, ¿verdad? ¿A cuántos no nos puede pasar esto, verdad? En el camino ya decíamos, pues, que podemos enfriarnos un poco, podemos descuidarnos. Algunos podemos decir, cuando esté mayor voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Ahorita no, estoy joven, voy a vivir la vida. Tantas cosas que pueden pasar, o ha habido expresiones como el cansancio de los buenos, dicen, ¿verdad? Hay una persona buena que de tanto que se entrega a la iglesia, que se cansa y se enfría. Hoy nos invita, pues, el Evangelio de hoy a mantenernos constantemente vigilantes y preparados. Y ya decíamos, ¿verdad?, que gracias a Dios, Padre Simeón, el año litúrgico nos sirve para mantenernos todo el año meditando la vida de Jesús, para poder iluminar nuestras vidas también, para aplicarlo a nuestras vidas. Ya no digamos, ¿verdad?, esos grupos parroquiales, esos grupos, asociaciones, movimientos apostólicos que tienen un plan pastoral para ir manteniendo siempre viva esa fe y acrecentándola, para que nunca, pues,
podamos caer en un descuido, en un enfriamiento y estar siempre vigilantes. El esposo representa a Cristo Jesús, que vendrá de nuevo. Las vírgenes pues representan a cada cristiano que tiene que ir al encuentro de su Señor. Y esto no se realizará en una noche, en un día, sino en la actitud con la que un cristiano debe vivir y asumir su diario caminar. En el diario caminar es donde podemos ir perdiendo o ir haciendo que nuestra vida se adormezca. Hay circunstancias que nos pueden adormecer espiritualmente. Cuando nuestra atención y nuestro corazón, el de cualquier cristiano, ya no está puesto en el Señor, sino que ha dejado que, como dice el Papa Francisco, les roben la esperanza, les roben la alegría, les roben la paz, les roben la fe, les roben la piedad. Aquella espera del Señor ya se ha ido debilitando. Y en el caminar humano, pues ya no está aquel deseo de ir al encuentro del Señor, de caminar juntos al encuentro de Cristo Jesús, que viene a nosotros. Las circunstancias que adormecen a un cristiano pueden ser muy sutiles. Puede uno acostumbrarse fácilmente a no seguir luchando, a no seguir esperando el regreso de su Señor, acomodarse, ir como gastando aquel aceite que yo recibí en mi familia porque eran creyentes, porque tenía fe, porque mis papás me inculcaron, porque en donde estudié pues me animaron a caminar en la fe, pero poco a poco aquello se fue gastando y ahora he llegado a un momento donde ya no tengo nada donde alimentar mi fe, porque me he apartado de mi comunidad, de mi iglesia, de mi parroquia, ya no estoy caminando en la fe, mi fervor se ha debilitado. Esas 5 vírgenes descuidadas pues representan estas actitudes donde la fe se ha ido acabando, debilitando, y probablemente no fue de un día para otro, sino que fue, como dice el Papa Benedicto, que hay épocas en las que un cristiano se acostumbra a descuidar su relación con Dios y cuando viene a darse cuenta ya está lejos. Entonces hoy es como una llamada de atención. Estamos a 12 de noviembre, casi la mitad de este penúltimo mes del año, pero que sea una ocasión para volver a poner los pies en la tierra y el corazón en el cielo, para decir: yo como discípulo de Jesús tengo que reanimarme, reactivarme, tengo que llenar el frasco del aceite con la gracia, con la caridad, con el amor de Dios, con el amor del prójimo. Tengo que vivir mi vida no de cualquier manera, sino como alguien que espera que su Señor regrese para presentarme a Él y participar de la alegría de su banquete. Claro, Padre, y Cristo Jesús ofreció su vida por la salvación de todos, pero nos dejó un modelo de vida, un ejemplo de vida que seguir. Y el problema que nos sucede en ese caminar cotidiano, como nos decía el Padre Simeón, es que algunas veces como que lo hacemos de una forma mecánica. Ya el Padre decía, y lo comentábamos, pues tenemos los sacramentos de nuestra iglesia, la Santa Eucaristía, la reconciliación, la comunión. Entonces, pero si algunas veces lo vamos haciendo mecánico y debemos de vivir intensamente pues cada momento que nuestra iglesia nos va ofreciendo para mantener viva, como decía el Padre Simeón, nuestra fe y acrecentarla. Y de esa forma pues no descuidarnos y formar parte de estas 5, ¿verdad?, que se les terminó el aceite y no pudieron llegar a ese encuentro del esposo. Si a los vehículos, para que funcionen, se les cambia el aceite, pues no digamos a un cristiano, ¿verdad? Para que esté siempre caminando en la presencia del Señor, pues hay que renovarse interiormente. Y esa es la invitación: estén preparados. Hacemos una pausa y volvemos en breve. En el corazón de la iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas, pero tenía un alma disponible y dijo: aquí está la servidora del Señor. Palabras del Papa Francisco, numeral 43 de la exhortación apostólica postsinodal, Christus Vivit. Queridos hermanos y hermanas,
El Evangelio de hoy es una advertencia y es una invitación para que los cristianos caminen previsores al encuentro del Señor. ¿Qué pasó con aquellas jóvenes descuidadas? Termina el Evangelio diciendo que cuando regresaron de comprar el aceite a la medianoche, ya la puerta se había cerrado. Tocaron, pero no les abrieron. Les dijeron: no las conocemos, no sé quiénes son ustedes. Y eso representa como el cierre definitivo de la salvación. Representa a quien no alcanzó a llegar al encuentro definitivo con el Señor por su descuido, ¿verdad? No fue culpa del esposo. El esposo llegó a la hora que tenía que llegar, pero las que debían ir a esperarlo no fueron previsoras, no estuvieron constantes en esperar a su Señor y terminan fuera de aquella fiesta nupcial. Si el esposo representa a Cristo y las vírgenes representan a los cristianos, entonces nosotros también tenemos que aprender de las previsoras, de esas jóvenes que sí previeron el aceite suficiente para cuando el esposo llegara pudieran entrar con él a la fiesta. Y termina el Evangelio diciendo: estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Y esta es una exhortación y una advertencia muy frecuente en Jesús: estén preparados. Y sin duda alguna, pues nosotros también debemos hacernos la pregunta para nosotros mismos: ¿y yo estoy preparado? Pues uno puede decir: pues a mí me falta todavía. Bueno, pues si me falta, empecemos a hacer esa preparación, porque no es a los ojos de los demás, sino es de cara a Dios como tenemos que prepararnos. Y el Señor nos da tiempo, pero también habrá un límite y nosotros estamos llamados a responder en el tiempo que el Señor nos da. Nadie sabe la hora ni el día. Hoy, Padre Simeón, amigos y amigas, pues hoy estamos viendo algunos signos, ¿verdad? Que las mismas Sagradas Escrituras nos mencionan, ¿verdad? Del fin de los tiempos: guerras, tempestades, huracanes, terremotos, temblores, divisiones entre padres e hijos, hijos y padres, pero nadie sabe el día ni la hora. Hoy por eso se nos invita a estar siempre preparados. Y no dejemos, amigos y amigas, a última hora, ¿verdad? Prepararnos. No sabemos la hora ni el día. O sea que debemos de estar preparados siempre. Ya decíamos, ¿verdad? Tenemos las herramientas, nuestra iglesia nos la da. Aprovechemos esas herramientas que nuestra iglesia nos da. Y si por alguna razón, ¿verdad?, usted es de aquellos que dice: bueno, yo me entiendo con Dios, yo me relaciono con Dios, acuda a alguna parroquia, a alguna comunidad, y siga un método, un camino. Ahí vamos a estar, pues se nos va a ir preparando siempre para este momento en que un día va a llegar. Nadie sabe la hora ni el día, pero no nos confiemos, amigos y amigas, no nos confiemos. Dispongamos siempre nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que no nos signifique un cansancio, no nos implique un esfuerzo extraordinario. No, es una vida cristiana. Jesús no nos pide lo imposible. Él mismo, pues, vivió una vida agradable a Dios. Sigamos esa vida y estemos siempre preparados. Vale la pena siempre recordarlo con la actitud y el ejemplo de los santos. También queremos recordar a la Virgen María, la mujer de fe, la mujer que siempre esperó en el Señor, siempre dócil a la gracia, siempre estuvo caminando para hacer la voluntad del Padre. Como fiel discípula de Cristo, estuvo caminando con Él. Y esa es la manera también como nosotros podemos aprender de la Virgen María a caminar siempre en pos de Cristo Jesús. La vida puede cambiar de un momento a otro y a veces uno dice: hubiera hecho tal cosa antes, me hubiera preparado mejor, pero mejor ahora, con calma y con serenidad, vayamos preparando antes que el año acabe, ¿verdad? Porque ahora estamos casi a mitad de noviembre y cuando nos vengamos a dar cuenta el año se ha terminado.
Y muchas cosas, a veces actividades o fiestas, pueden a nosotros olvidarnos de cosas que son fundamentales, son necesarias, son valiosas. Lo que es valioso no hay que descuidarlo por otras cosas que a lo mejor son un poco superfluas. Vale la pena aprender a descubrir lo valioso, lo importante en la vida es la sabiduría que nos da el Evangelio para que nosotros caminemos siempre con la lámpara encendida en nuestro diario caminar. Es cierto, Padre Simeón. Muchas veces lo temporal, lo material, como que le damos más importancia, ¿verdad? Hoy, como usted decía, se nos invita a reflexionar, pues, en esta dimensión de la fe. Y conviene entonces, pues, que pongamos las cosas en su lugar. Es cierto, hay muchas cosas temporales, pues, importantes, pero lo más importante es nuestra alma, nuestra vida, nuestra trascendencia. Así que yo creo que vale la pena, Padre, pues que nos preparemos. Y aprovecho, Padre, le comentaba, pues nuestro cuarto hijo se llama Javier Andrés. Yo sé que el 30 de noviembre pues celebramos a San Andrés, así que mando un saludo a todos los que se llaman Andrés y por supuesto a mi hijo Javier Andrés. El primer apóstol, ¿verdad? El primer apóstol, sí, por eso es fue. Una de las figuras importantes que luego se valoran tanto en la iglesia, que fue a llamar a su hermano para que también fuera al encuentro de Cristo, un apóstol, ¿verdad? Y también, pues, noviembre lo dirigimos de un modo especial hacia la Reina de la Paz, la patrona de nuestro país, y en estas circunstancias, pues, qué necesario es vivir en paz. Lo lamentamos cuando hay guerras, cuando hay conflictos, pero la paz es posible porque es un don de Dios, pero también se necesitan corazones amantes de la paz para construirla en el diario caminar de una forma artesanal. Gracias, don Mario, por acompañarnos en este día. Gracias a usted, Padre Simeón. Un feliz domingo para ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Feliz domingo para todos. Amén.